¿Qué tal, colegas y futuros colegas? Bienvenidos a este nuevo episodio de Fisios y Paraficios. Este nuevo episodio va a estar sumamente bueno. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de un tema sumamente importante que es cosas que no te dicen de ser fisioterapeuta. Esas cosas que no te las dicen ni en la universidad, ni te las enseñan, ni mucho menos. En este episodio vamos a hablar un poco de cosas que realmente pasan siendo fisioterapeuta, cosas verídicas, cosas sin censura, para que realmente pues tenga una funcionalidad. Vamos a hablar de cómo es la vida de un fisioterapeuta o qué cosas te pueden llegar a presentar con pacientes, con amigos, con familiares y con otros profesionales. Así que los invitamos a que se queden para ver este video. Así que, gente, si eres muy sensible, realmente o no lo escuches, no lo veas, o ya vete saliendo de la uni, ¿no? También, si por ahí te sientes identificado con alguno de los puntos, esto no es nada personal, no va dirigido a fisioterapeutas en especiales, por ahí se van a raspar algunos muebles, pero pues vamos a darle. Va. Entonces, vamos a empezar con el primer tema sumamente importante, que es cómo empezar a trabajar o a laborar. A ver, Juanca, cuéntanos así de rapidito, ¿cómo fue tu primera chamba? ¿O qué? ¿Cómo le hiciste ahí? ¿Cómo estuvo? Mi primera chamba, mira, realmente, pues yo creo que a la mayoría de nosotros nos pasó, siempre hay un inicio y creo que es lo más complicado iniciar. Claro. Yo recuerdo comencé a ver mis primeros pacientes míos, independientemente míos, a finales de mi servicio social, ya casi terminando mi servicio social. Yo estuve realizando mi servicio social en el Hospital General de Uruapan. Okay. Por ahí estuve en el área de rehabilitación, estuve en el área de traumatología y compartía consulta con los traumatólogos, compartía cirugías, tuve la oportunidad de ingresar a varias cirugías. Entonces, algunos de los pacientes que revisábamos, de repente me tocaba, oye, Juan Carlos, ve a darles la consulta de rehabilitación, déjale algunos ejercicios, déjale algunas recomendaciones. Entonces, yo platicando con los pacientes, dándoles estas recomendaciones, por ahí de repente surgía, oye, ¿dónde te puedo ver? ¿Dónde me puedes atender? ¿Crees que me puedes dar una consulta fuera del hospital? Porque bueno, realmente en el hospital, y les va a pasar a muchos, o se han dado cuenta dentro de las instancias públicas, que no se cuenta con los servicios adecuados, no se cuenta con el material. La Entonces, mayoría. Ahí comencé con esa parte. Realmente comencé viendo pacientes a domicilio, no tenía un consultorio. Como la mayoría, ¿no, Juanca? Casi todos comenzamos por eso. Exactamente, entonces no tenía todavía un lugar donde comenzar a instalarme. Entonces realmente mis primeros pacientes yo los comencé a ver a finales de mi servicio social. Muchos de ellos, te comento, a domicilio. Ya después por ahí tuve la oportunidad del pack básico de estudiante de fisioterapia. ¿Cuál es ese, Juanca? A ver, cuéntanos para los que ya casi van a salir. Actualmente ahí ves a todos los estudiantes fisios con su Miofit, su ultrasonido portátil y su camilla de Mercado Libre. Exacto. Entonces realmente pues así se empieza, es como todos, instrumentos o herramientas básicas, mucha actitud, eso sí, realmente mucha actitud, ganas de querer superarse y pues sobre todo con conocimiento. También parte importante, si no te sientes preparado profesionalmente, académicamente, no te adentres en el mundo todavía de la atención a los pacientes. No te digo que yo era un fregón en ese momento, pero creo que me sentía con las cualidades, con el conocimiento adecuado para comenzar a atender a los pacientes. Y yo siento que eso te lo daba, pues esa parte, ¿no?, que mencionas de que ya tenías como ese abordaje desde un inicio, desde que ya estaban preparando al paciente para operarlo, lo operaban después de la operación y como que ya llevabas ese caminito. Entonces eso igual y te generaba mayor confianza, ¿no?, al momento de trabajarlos. Pero eso me lleva a o más bien cuéntanos, Juanca, alguna experiencia que tuviste en esos primeros pacientes a domicilio, de lo que quieras, algo que tú digas, eso me quedó marcado, pues realmente como tu primera chamba. Fíjate que sí me pasó muchas veces y yo creo que a la mayoría de los colegas les ha pasado. De repente tienes tu paciente a domicilio, ¿no? La señora Juanita, oye, me duele mucho mi rodilla, quiero que vengas a revisar a mi casa, ya por ahí me pasaron tu contacto, me recomendaron contigo. Ya vas tú con tu mochilita, tu electro, tu ultra, tus liguitas, llegas a la consulta, o bueno, llegas a la casa del paciente
y es un adulto mayor. Uh-huh. Normalmente, bueno, algunos de los adultos mayores pues viven con la hija, o con los hijos, o con la hermana. Entonces tú llegas, te presentas, ya empiezas la exploración con el paciente, ya ahí te avientas tu speak de que no, creo que en ese entonces recuerdo era una gonartrosis, no sé, grado 3, vamos a trabajar esto y esto y esto y esto y esto. Y ya de repente entrando en la parte de la valoración, llega la hija. Oye, muchacho, fíjate que ahí me duele mucho la espalda. No, sí, si quiero ahorita la dos por uno que te aventaste. Espérame, es que nomás algo rápido. Es que hace 10 años me caí, hijo. Iba caminando en la calle y me caí. Y fíjate que me duele cada que le hago así y cuando le hago así. No, sí, señora, yo acá explorando y empezar a trabajar con la paciente de gonartrosis y la otra señora ahí, dándole. Ya de repente se acerca el esposo de la otra señora. Muchacho, ¿te puedo hacer una pregunta? A ver, dígame qué pasó. Es que fíjate que juego fútbol. No, hombre, te aventaste el 3x1 entonces. No, de verdad te lo juro que, bueno, y no solamente esa vez, muchas otras veces. Sí, claro. 3 o 4 pacientes por consulta en una casa. Y viene la parte buena, y que es uno de los temas que vamos a tocar más adelante. ¿Cómo cobrar? ¿Qué les dices? O sea, realmente, y eso es cuando vas iniciando, creo que a muchos nos pasa que no tenemos todavía ese callo como para saber dónde cobrar, cómo cobrar, qué no cobrar. Y realmente pasaba eso, o sea, tú por querer quedar bien no quedar bien con el paciente, pero dar un buen servicio, a lo mejor ganar más pacientes. Entonces, no, pues a ver, ya mientras está la señora con electro, a ver, venga, se siente acá, yo la reviso. Y una casa es 3x3, y ahí todos amontonados. Sí. Entonces llega y a ver, bueno, ya lo atendí, no, pues tiene esto, lesión, no sé, manguito rotador, rehabilitación. A ver, ahora vamos con la esposa, no, esto y esto, lumbalgia, y así se iba creciendo. Entonces a la hora de cobrar, pues esa incertidumbre, oye, pues le di la consulta, a lo mejor no lo trabajé con agentes físicos, no fue una sesión, pero al final de cuentas fue una consulta. Entonces ahí creo que eso también va desarrollándose parte de tu profesionalización y obviamente el colmillo. O sea, claro, bien lo dicen, cada consulta genera honorarios. Claro. Que realmente al ir empezando pues es un poco complicado esa situación, ¿no? Por lo que ya comentábamos. Lo que quiere uno que sepa que, o que vean que sí sabes, ¿no? Que digan, nos va a atender y que agarres pacientes de una. Y fíjate que realmente tocas una parte importante, porque sí, muchas veces pues la familia se queda, wow, órale, es algo nuevo, es algo que no conocía, como que este muchachillo ahí más o menos me quitó el dolor, me explicó lo que tenía y pues ganchito para un nuevo paciente. Entonces, a la pregunta que íbamos anteriormente, ¿cómo fui comenzando? Pues así, de ahí. Bien dicen, perreándole a domicilio, perreándole con varias consultas en una misma sesión, perreándole con el poco material que teníamos, pero yo creo que así poco a poco se va construyendo un futuro. Sí, siento que la gran mayoría, un alto porcentaje, va a empezar así, ¿va? Pero, y ese va a ser, de hecho, uno de los temas que también vamos a estar tocando posteriormente, incluso por ahí con algún invitado, porque conocemos por ahí algunos colegas que se dedican específicamente a la fisioterapia a domicilio, uh-huh, y que nos van a traer muy buenas historias, muy buenas anécdotas, pero sobre todo pues muy buenas recomendaciones para todas estas personas que ya estamos mencionando, pues van a empezar de esta forma, ¿no? Lo más probable es que van a empezar atendiendo pacientes a domicilio y que van a sacar igual un buen de historias, pero si ya les damos esos pequeños tips, esas pequeñas recomendaciones, pues obviamente ya saben a lo que van o ya se pueden preparar para lo que van a enfrentarse día con día, ¿no? Exactamente, y muchas de las cosas que también, por ejemplo, comentamos ahora con los alumnos, que de repente me dicen, no, oiga, profe, es que yo soy team fisioterapia deportiva, ajá, o team fisioterapia pediátrica. Entonces, también importante no quedarse con la ideología. Obviamente va a llegar un momento donde te especialices en un área, claro, pero hay una cosa muy cierta, y es que siempre tus primeros pacientes van a ser familiares o amigos, y normalmente ese tipo de pacientes te van a buscar porque se lastimaban en el fútbol, porque se lastimaban en el básquet, porque ya se lastimaban en el gimnasio, porque a lo mejor es tu tía que ya tiene 60 años. O la abuelita. Obesidad mórbida, diabetes, hipertensión. México lindo y querido. Entonces, realmente cuando recién egresas o cuando comienzas con tus primeros pacientes,
no te van a llegar pacientes de la especialidad que tú quieres. Ah, claro. Entonces también es importante que dentro de la formación académica pues formarse en todas las áreas o estar conscientes que muy probablemente los pacientes que te van a llegar al inicio pues sean pacientes deportivos o trauma o ortopedia. Casi siempre es lo más común. Claro. Bien, estimado Rodo, a ver, ahora parte, valga la redundancia, cuéntanos o cuéntale aquí al público cómo es pedir trabajo, cómo es buscar un espacio en la vida laboral pues de un fisioterapeuta. ¿Te tocó alguna vez ir a solicitar trabajo a alguna clínica, buscar algún equipo, buscar, no sé, alguna estancia pública, privada? Cuéntanos un poco. Sí, mira, de hecho sí tuve experiencias de todo tipo. Desde que enviaba mi solicitud y jamás te la contestan, o desde que envías tu solicitud, te contestan y te aplican la más vieja, ¿no? De que pues, por ahí... no me llames, yo te llamo. Te hablamos en diciembre, vamos a abrir convocatoria, ¿no? Entonces, desde esas partes, pues me tocó y pues, o sea, al final de cuentas, pues tienes que empezar a tocar puertas, ¿no? Creo yo, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, creo que es esa parte, tocar puertas. Y a partir de ahí, pues tú ir identificando cuál sí te conviene, cuál no te conviene. ¿Por qué? Porque también me tocó en otras clínicas, con otros colegas, pues que sí me daban la chamba. O sea, vente, pero pues toda la cuestión desde el punto de vista inicial, pues todo informal. O sea, tú sabes que aquí en México mucho de cualquier tipo de trabajo, pues es informal. Entonces, pues era esa parte informal. Pero sobre todo, que eso también es otro tema de los que vamos a estar tocando, pues es el sueldo. Vente, pero pues te vamos a dar... 1,500. Eso sí convenía. Pero pues sí, prácticamente eso, te vamos a dar 800 pesos semanales, te vamos a dar 1,200 semanales. Pero, o sea, en el punto de que yo estaba pidiendo un trabajo, pues para ya estarme manteniendo. Sobre todo eso, fíjate que fue cuando me fui a la maestría, que estudié una maestría en Mérida, y ahí fue donde era esa parte... Y pues realmente los que son de allá de Mérida pues van a conocer esa parte de las rentas. O sea, realmente son rentas muy caras. Y si son rentas, como en todo, baratas, pues es un cuartito de 1 por 1 allá en la colonia que no pasa nada. Llegan los huracanes allá en Mérida y se llevan todo, ¿no? Entonces, pues realmente ni para eso me iba a alcanzar, ni para la renta, ni para comer. Entonces, pues es muy complicado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Volver a ir a buscar, tocar puertas, hasta que llegue el punto en el que digan, ¿sabes qué? Sí. Obviamente vas a llegar con la persona ideal, con la clínica ideal, y vas a llegar a ese punto. Aquí más bien yo te regreso una pregunta. ¿Tú ahí qué harías? ¿Te ofrecen un trabajo con un sueldo bajo, sin prestaciones? ¿La aceptarías en ese punto para iniciar? ¿O te sigues esperando? Obviamente van a depender de muchas circunstancias, ¿no? Sí, o sea, claro, de muchos factores. Si estás viviendo con tus papás, pues agárralo, te va a dar experiencia. Pero en ese punto, o sea, donde ya estás trabajando, donde ya quieres trabajar, donde ya te estás manteniendo, donde te estás independizando, ¿tú por ahí agarrarías ese trabajito o mejor te pones un lapso de tiempo? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú, Juanca? Ahí. Fíjate que es muy importante y se viene a la mente, yo te pondría 4 red flags. Ok, o sea, a ver. ¿Cuándo saber que un trabajo, bueno, y esto puede ser aplicado a diferentes partes laborales? Y se viene mucho a la mente. Oye, ¿y tus trabajadores en chinga aquí? 4 red flags. Si te dicen gente comprometida con el trabajo, es que te van a explotar. Que se ponga la playera, la si camiseta. Si te dicen, ocupamos gente que se ponga la camiseta, es que vas a trabajar horas extras y no te van a pagar. Exacto. Si te dicen, tenemos 3 meses de prueba para ver qué tal va funcionando, red flag. Por último, si no ves formalidad, si no hay una buena entrevista, si quien te está contratando, bueno, y esto a lo mejor puede ser más hacia partes privadas, sobre todo me refiero al sector privado. Si no ves una formalidad, si no ves que la clínica cuenta con una buena formalidad, pues yo creo que se puede ver reflejado a lo mejor en quién va a ser tu patrón, que a lo mejor no existe esa formalidad, que ahora bien, y es parte de este tema, cosas que no te dicen de ser un fisioterapeuta, está bien pelada encontrar trabajo, le vas a batallar mucho. Tienes 2 opciones, bueno, 3. Buscar el sector privado, que es por normalmente se va la mayoría de los fisioterapeutas, Tupac, combo analgesia y buscas tus pacientes.
vas a perrearle a una clínica privada, donde tú bien dices, lamentablemente, y ese va a ser el siguiente punto que vamos a tocar, los sueldos. Un sueldo muy mal pagado, no hay prestaciones, muchas veces prefieren pagarle a una, bueno, sin demeritar la profesión, a un enfermero, quieren pagarle a una persona que tiene secundaria trunca para capacitarlo como un técnico, cuando realmente Exacto. pues no es la situación. Y la otra y la más complicada es buscar por el sector público, alguna dependencia. Sobre todo dependencia de gobierno, que realmente, siendo recién egresado, yo creo que es muy complicado, o sea... Pero sí es una de las mejores opciones, ¿no? Claro, Obviamente claro. si te puedes meter ahí en primera instancia, va a ser una muy buena opción, creo yo. Que como bien dicen, necesitas una buena palanca, También. o necesitas tener por ahí ciertos ademanes que te hagan sobresalir, ¿verdad? Entonces, pues sí es un poco complicado, Sí, pero sí, como sí. te digo, realmente si tú ves esas 4 red flags, sal de ahí, huye, Sí, amiga, sí. no es ahí, date cuenta. Pero sí, realmente me tocó perrarle también. Por ahí también me tocó mandar algunas solicitudes, buscar que se me abrieran puertas. Estuvimos por ahí un tiempo trabajando, después nos enfocamos más a la parte de la atención privada y afortunadamente pues pudimos ir agarrando ese hilito y pues ahora seguimos dedicada a la parte privada de la atención, que como comentábamos también la parte laboral, y a mí nos gusta mucho pues la parte de la docencia, Claro. que igual ya lo mencionábamos en el capítulo anterior. Comenzamos a ser docentes por gusto y por necesidad. Realmente encontrar una agenda llena tus primeras semanas es muy complicado, o encontrar una agenda llena tu primeros 6 meses de ser fisioterapeuta egresado es muy complicado, entonces hay que buscar la manera de generar otros en esas horas muertas, ¿no? Claro. Pero sí es cierto, o sea, tenemos un mundo por hablar en esta cuestión de tu primer trabajo, de tus primeros costos, cómo cobrar, cuánto cobrar, tanto a pacientes privados como en tu primera chamba. Pero sí es un mundo que también posteriormente los vamos a ir desglosando más a detalle, más a profundidad. Pero sí es algo sumamente importante que te vayas dando cuenta a qué te vas a enfrentar, ¿no? O sea, que siento que es parte también de nuestro México, que conozco muchas personas de otras profesiones que prácticamente batallan con lo mismo, pero sí, realmente la fisioterapia, por todo lo que engloba, que estamos en pañales realmente, entonces sí es muy complicado que te puedan dar un muy buen sueldo en primera instancia, un muy buen trabajo, o como mencionabas, a los primeros 6 meses, por ejemplo, que tengas una agenda sumamente llena. Sí, bastante complicado. Entonces, ahí ya sigue la siguiente pregunta que podría ser: ¿cuánto debes de cobrar por tus honorarios? ¿Te acuerdas cuánto cobraste la primera vez? ¿Por qué? Por hacer qué. No, sí, y bien, cosas que no te dicen en la universidad, cosas que los fisioterapeutas no te dicen cuánto cobrar. Y realmente entramos a un tema de debate bastante complicado y complejo, porque si no existe una tabulación o no existe como un margen. No. Yo te voy a ser sincero, y igual les va a pasar. Realmente los primeros pacientes, yo recuerdo el primer paciente, fue un paciente que viene al hospital, te comentaba, y fue una fractura abierta, transfemoral, con una placa, por ahí se complicó una infeccioncita, entonces el paciente duró como un añito sin poder caminar, en lo que se adaptaba otra vez al material de osteosíntesis. Entonces ese paciente me quedaba de mi casa aproximadamente como unos 30 minutos. No está muy retirado. ¿Caminando? No, ¿En carro? En carrito. En carro, en carrito. Entonces a ese paciente está caminando. A ese paciente yo lo vi en piso. Ajá. Normalmente, bueno, los que han rotado en hospitales se dan cuenta que, sobre todo en la parte de la traumatología, pues se dan los pases de visita. Entonces el traumatólogo va, revisa cómo va la situación, por ahí lo tuvieron algunos meses, entonces yo por ahí hice conexiones con la familia, obviamente profesionales, recomendaciones, las posiciones, los cuidados, lo del úlceras por presión, todo eso, recomendaciones. Entonces la familia pues se sintió en confianza y me dijo: oye, Juan Carlos, ¿sabes qué? Nos recomendaron rehabilitación. Yo en ese momento el doctor lo recomendaba, lo refería al DIF, pero ¿sabes qué? Quiero que tú lo trabajes. Tú has tenido toda
su seguimiento. De hecho, me tocó ingresar a cirugía y me dijo, quiero que tú lo revises. No te miento, le cobraba 200 pesos. 200 pesos por ir a su domicilio. Obviamente, y es un tema que vamos a ver más adelante, yo no tenía mi cédula ni mi cédula ni mi título. Te decía, estaba, yo creo que a mediados, finales de mi servicio social, no tenía cédula, no tenía título, pero obviamente eso se lo tienes que informar al paciente. Y que obviamente por ahí los traumas, ¿no? También obviamente se encargan de esa parte. Oye, está este chavo, pues te está atendiendo, está trabajando contigo, pues lo más ideal es que te siga llevando, pues, ¿no? O sea, creo yo... Fíjate que ahí, y entramos a otro tema que vamos a tocar, los traumatólogos y sobre todo diferentes especialidades médicas no te recomiendan por el hecho de estar ahí. O sea, no te recomiendan porque te ven estando ahí. Te recomiendan no, por tu trabajo. Parado, no. Si el trauma ve que no sabes, ve que eres un cuachalote, que no lo acompañas, que no estás al pendiente, créeme que ese trauma va a decir, este es un bueno para nada. No, pues ni para qué. Mándalo a otro lado, mándalo al con DIF. Mi amigo, mándalo con mi compadre, mándalo al DIF. Pero creo que eso tú te lo vas ganando. Claro. El hecho de que los traumatólogos, sobre todo yo que estoy en el área de traumatología, te recomiende pacientes es porque sabe o que tienes potencial, que das buena atención o que pues puedes influir de manera positiva en ese proceso. Entonces, afortunadamente y al día de hoy todavía tengo amistad y buenas conexiones con los traumatólogos y pues nos siguen por ahí nutriendo de pacientes. Es un trabajo multidisciplinario, a final de cuentas tú los nutres, ellos te nutren y así lo vas trabajando. Pero bueno, eso lo vamos a tocar más adelante. Pero sí, Rodo, ¿cómo ves? 200 restándole... No, pues te quedaste arriba de mí. Gasolina, pues tiempo, en ese tiempo sí nos aventamos creo que 1 hora y media, 2 horas por sesión. Es que lo que decimos, ¿no? Ante la necesidad, ante también el empezar a crear esa experiencia, pues te la avientas así. ¿Por qué te digo que te quedaste muy arriba de mí? La primer consulta que yo cobré era estudiante, te la voy a dejar así, estaba... Bueno, no voy a decir instituciones, no vaya a ser que por ahí... ¿Salomón? No, era estudiante y estaba haciendo mis prácticas. Entonces, uno de los pacientes, o bueno, de los familiares, fue así como preguntó, oigan, ¿creen que otros días puedan estar yendo? Porque me están colocando cada tercer día, no me acuerdo realmente bien. Pero fue así como pues aquí está el practicante, ¿crees que puedas ir en la tarde a verle, que no sé qué? Y yo así como ¿Pero te pagaba el paciente o te pagaba la institución? No, el paciente, o sea, el paciente preguntó ahí directamente y... ¿Quién es ese muchacho? Oye, ¿y este qué? ¿Cuánto? ¿Dónde trabaja? ¿Cuánto qué? Y no. ¿En cuánto sale? No, y pues ya el fisio que estaba ahí a cargo, pues él no podía. Entonces dijo, déjame ver con otros compañeros, tampoco podían. Entonces la señora así fue así como ¿y qué hago? Quiero, pero tampoco puedo. Personas de bajos recursos. Y fue así como oye, te lo avientas en la tarde, ¿qué tienes que hacer? No, creo que no tenía clases ese día. Y la cantinita a tomar. Pues me hacen falta 80 para el taxi para irme en la noche a regresar de camión. Entonces, ya te aventé por ahí el costo. Haz de cuenta que esa señora pues pagaba como 120 de las consultas en esta instancia pública. Entonces fue así como que yo dije, pues no le voy a poner nada, no tenía nada en ese momento, iba como en tercer año de la universidad y dije, pues me aviento, pues ¿cuánto? Pues no sabía que es esa parte, ¿cuánto debes de cobrar realmente? Pues me aviento por lo mismo, ¿no? Lo que pagas aquí te lo cobro yo y aparte voy a ir a tu casa. Pero pues realmente uno está verde y pues le dije, pues 80 pesos. Dije, pues me quedaba cerca, realmente pues agarré un camión, 9 pesos 10 pesos, no me acuerdo realmente. Fui, bajé, porque vivíamos allá por la escuela, bajé, regresé, no llevaba nada, por ahí creo que conseguí como unas ligas resistencia, un balón que teníamos ahí en la casa y pues me fui y lo atendí. Movilizaciones, era un paciente que tenía dificultad de movimiento, entonces fue lo único que trabajé, se me hizo muy simple, muy práctico, muy básico, pero pues eso me pagaron y lo estuve viendo constantemente hasta el punto que pues ya la escuela, clases y demás. Que pues le acabaste la cartera. Pues ya, no, y pues ya se me acabó mi interconsulta con San Pedro.
Y pues ya, no, pues realmente ya terminamos esa relación, creo que terminé prácticas y pues sí le dije, ¿sabe qué? Pues ya estuvo, ya no tengo tiempo y pues listo. Pero sí me aventaba mis consultas de 80 pesos. Pero pues es ese contexto, ¿no? O sea, ¿cuánto pagabas allá? Soy estudiante, ni siquiera pasante, pues te cobro menos. Y pues realmente me acuerdo de esa vez y digo, no manches, 80 pesos le cobraba. Y por ahí yo también a una prima, 100 pesos le cobré, la veía todos los días ahí en mi casa y yo decía, no, es que como todos los días, 100 pesos. Compadre, ¿usted es de Monterrey? No, de Monterrey. Nada, 100 pesos le cobré y ya, pero a partir de ahí fue como Ya que lo demás era gratis. ya todo lo demás pues entraba dentro del paquete. Pero sí, ¿cómo ves? O sea, sí es un punto muy importante que la gente debe de reconocer. Los fisios que apenas van a egresar o recién egresados, pues pónganse ahí su tabulador, su marca. Y que realmente eso es lo que vamos, o sea, la universidad, bueno, en lo personal, bueno, compartimos muchas de las materias y muchos de los maestros. Yo nunca recuerdo haber escuchado, tuvimos muchísimos maestros fisios, muy buenos, la verdad, muchos saludos por ahí. Pero realmente yo nunca escuché a un maestro fisio, o tuvimos hasta maestros de administración. Yo nunca escuché un tema finanzas, nunca tocamos el tema de cuánto debes de cobrar. Entonces yo siento que es un punto muy importante. No te dicen en la universidad cuánto cobrar. O tú, por ejemplo, como estudiante o como pasante, vas y te diriges con a lo mejor alguien que ya está trabajando, que ya tiene su clínica, o ya tiene un poco más de experiencia, y tú le preguntas, oye, ¿cuánto cobras tú? ¿O cuánto me recomiendas cobrar? Pues él a lo mejor desde su perspectiva o desde su punto de vista te va a decir, ¿sabes qué? Yo cobro, no sé, 350, 400, no sé, X número. Entonces, yo creo, bueno, te pregunto a ti, ¿crees que sea conveniente que debas de cobrar lo mismo que cobra ese fisioterapeuta que a lo mejor ya tiene un poco más de tiempo de experiencia, más material? ¿Tú deberías de cobrar lo mismo? Es que ahí te va la clásica de los fisios. Va a ser depende. O sea, depende porque, o sea, sí tiene mucha experiencia, pero tú vas a hacer un trabajo realmente bueno, cobra lo mismo. O sea, no te tienes por qué rebajar si sabes y estás consciente de que vas a hacer un trabajo similar o incluso hasta mejor pero que esa persona. ¿Aún siendo pasante o estudiante? Pues no, entonces ahí sí ya me la cambiaste. No, ¿por qué? Porque ahí sí, pues sí, prácticamente va a entrar esa experiencia, todos esos gastos que ha tenido el otro fisioterapeuta, el gasto del título, gastos de su consultorio, o sea, muchas cuestiones, cursos, certificaciones y demás, que no te garantiza, o a muchos no les garantiza 100% el que tengas el conocimiento, pero es un plus, ¿no? Pero sí es un plus al final de cuentas. Entonces sí siento que te tienes que ir un poquito abajo como estudiante o practicante, pero si sabes que tienes la capacidad y que lo vas a hacer muy bien, pues por ahí podrías, o sea, un más menos, si el otro oficio le está cobrando 350, pues aviéntatela a 300, por ahí si te avientan la regateada, pues ya bájate a 250, eres estudiante. Pero también como que siento yo que también te tienes que aventar un poquito arriba para no batallar posteriormente. Y si sabes que es un paciente también que puede ser seguro y que te lo va a pagar, también hay que considerar pues esos claro. aspectos. Pero sí, obviamente, pues vete un poquito más abajo. Oye, Juancan, ahorita que me quedé pensando que le cobré 80 pesos a esta señora siendo estudiante, que ya hablamos un poquito de la parte de cuánto cobrar si eres practicante o si ya eres pasante, me entró esta duda, así se me vino a la mente, ¿cuánto le cobraste a esa familia? O bueno, a ese paciente que atendiste pues a toda la familia. ¿Cuánto fue ese costo? ¿Te acuerdas? Nada. No, bueno, les cobré, si no mal recuerdo, un platito de morisqueta. No, pero los conocías, o sea, no los conocías para nada. Te comentaba que fue una paciente que yo conocí en el hospital, bueno, ahí en una consulta, me dijo, oye, ocupo que me revises, fui y la revisé en su domicilio, me aventé las otras 2 consultas extra, no les puse nada, o sea, no les hice nada, fue consulta. Pero ahí se quedó el ganchito. ¿Y no te hicieron así como, tenga mi hijo para que, para la coca, nada? Pero era tarde, que eran como 6, 7 de la noche, entonces terminé como hasta 9:30, 10, y ya, oye, la hora de la cena, y ahí como que tú sin comer, mal traspasado, y oye, ¿no quiere un platito de morisqueta? No se vaya a enfriar, y échemelo por favor. Sí, güey. Pero no, sí. Entonces nada. No.
Una morisqueta. Una morisqueta. Y vámonos. Muy rica de verdad. Estilo patzing. No, mames. Bueno, Rodo. Estuvo buena esa. A ver, ahí te va una pregunta buena. Ajá. Y a lo mejor con esto, por ahí puede llegar un poquito de hate. O puede llegar un poquito de, pues, ¿quiénes son ustedes para hablar de esto? Si yo te pusiera un tabulador, vamos a suponer, en el caso que nos comentabas, ¿cuánto debe de cobrar? Vamos a suponer el mismo paciente, mismo caso clínico, paciente con posoperado de fractura de cadera. Tiene, no sé, 2 semanas de posoperado, el trauma le recomendó comenzar con movilizaciones tempranas, ahí te va. ¿Qué tabulador le pondrías? ¿Cuánto debe de cobrar a domicilio el estudiante, el pasante, el recién egresado y a lo mejor un fisioterapeuta especialista en el área de traumatología, ortopedia o con maestría, no sé, a lo mejor en trauma ortopedia o alguna especialidad? ¿Cuánto sería el tabulador que tú crees que debe cobrar cada uno? Es que mira, y es por eso que es tan importante este tema y por eso lo quisimos empezar con porque es bien complicado y es lo que queremos posteriormente, les repetimos, vamos a traer a un especialista que nos explique específicamente cómo tienen que cobrar, cuánto tienen que cobrar y por qué tienen que cobrar eso, porque sí son un mundo de factores que te hacen cobrar más y menos. El principal factor, que es ya el que me acabas de plantear, que es estudiante, practicante, pasante, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, no manches, o sea, entran más factores. Claro. Donde vives, te vas a transportar en camión, te la vas a aventar caminando, te vas a ir en tu carro, le vas a meter gasolina, tenías otros pacientes o vas a ver otros pacientes, o sea, factor tiempo, o sea, influye mucho. Ya, dinos un número. Queremos saber un número. Pero ahí te va. Siento que así como lo planteaste, el estudiante, por la zona en la que estamos, Michoacán, Uruapan, y los más o menos que se manejan por acá, siento estudiante 200, ya o sea, estudiante practicante, ¿no? 200, 250. Bueno, estamos hablando en México, son pesos mexicanos, digamos $10, para poner una moneda universal, porque nos van a estar viendo, euros. Nos van a estar viendo por allá en Perú, a lo mejor Venezuela, Argentina, entonces vamos a poner un estándar. 1 millón de pesos colombianos, más o menos. 5 millones de dólares, 5 millones de pesos argentinos. Va, 200, 250 el practicante estudiante. De 300 a 350 ya ¿el qué íbamos a ver? El pasante. El pasante. El ya egresado, 400, lo podemos dejar recién egresado, salido del horno. Ya un fisio ya con experiencia, que ya tiene a sus pacientes y demás, unos 500, de 500 a 650 más o menos, por lo que manejamos aquí. Y ya alguien con maestría, con demasiados pacientes, con una clínica ya establecida, incluso ya con trabajadores y demás, pues yo siento que tienes que tirarle a los 1,000 pesos. ¿Por qué? Por esa parte, porque ¿cuánto estás cobrando en tu clínica? Si estás cobrando un más menos 350, 500, pues obviamente va a ser el tiempo que vas, el tiempo que lo atiendes, el tiempo que regresas y ya perdiste 1 o 2 pacientes más que tú los pudiste haber visto. Entonces, pues siento que eso sería como el equivalente a 2 consultas, unos 1,000 pesos aproximadamente. Siento yo, no sé tú qué opinas, ¿estás más o menos de acuerdo? Más o menos por ahí es el precio, pero realmente era una pregunta por ahí con trampilla. ¿Por qué? Porque vamos al siguiente tema. ¿Realmente tú crees, Rodo, que puedes ejercer sin un título o una cédula? O sea, yo te dije un caso clínico bastante... Bueno, o sea, sí, es algo complejo. O sea, hablar de una fractura de cadera, hablar de las complicaciones, saber qué tanta carga debes de distribuir, qué tipo de movilizaciones, si es una paciente geriátrica, no sé, cuidados en general. O sea, ahí era una preguntita con ganchito, o sea, ¿tú crees que un estudiante pueda ver ese tipo de pacientes? Y es a lo que voy con esta pregunta. Cosas que no te dicen de ser fisioterapeuta. ¿Realmente puedes ejercer sin un título o sin una cédula? Y es que fíjate, te voy a contar una en específico. Yo estaba en servicio social. Estaba en servicio social y teníamos otras personas pues que también habían estado en servicio social o estaban en servicio social y les aventaron un paciente similar así, prótesis de cadera, y al final
hicieron una cochinada, el paciente súper grave, o sea, pero porque los atendieron en casa, o sea, fue a domicilio, pero todavía no tenía título ni cédula. ¿Y a quién demandas o a quién haces responsable? Si la persona, pues yo no estoy ejerciendo, no tengo mi título, no tengo mi cédula, ¿cómo lo haces? ¿Cómo le quitas algo que no tiene? 100% responsable. Entonces sí, o sea, lo que mencionas, y es algo de lo que tenemos como en común, que estamos en contra de esa parte, ¿no? De ejercer sin un título ni una cédula. Pero ahí tengo una pregunta también ahí con medio gancho. ¿Crees, por las personas que conoces, por los alumnos que conoces, por la persona que fuiste tú en el momento, que realmente, dependiendo el tipo de paciente, dependiendo el tipo, porque sí depende mucho del paciente y por ejemplo, una patología que esté presentando en ese punto, ¿crees que determine mucho el tener una cédula y un título para lo que vas a realizar realmente? O sea, que digas, no tengo, no lo hago, no puedo hacerlo porque no tengo mi título, siendo que puedes favorecer mucho en la recuperación de esa persona en ese punto, aunque no lo tengas. ¿O qué piensas ahí? Yo siempre he dicho que un título, una cédula obviamente, calificaciones, no te definen como un buen profesional. O sea, realmente el hecho de tener un título o una cédula, o en este caso si eres estudiante, tener buenas calificaciones o culminar tus estudios con buenas calificaciones o con un buen promedio, no te define como un buen profesional. Te voy a contar una anécdota muy, muy rápida. Igual dentro de la parte del servicio, tuvimos por ahí algunos pacientes. También hubo un paciente sobre todo que yo recuerdo mucho que se complicó, que fue una fractura... No recuerdo el tipo de fractura, era una fractura en la tibia, muy complicada, con minuta, tenía fijador externo. Entonces era un paciente, la verdad no recuerdo la religión, qué tipo de religión era, pero como era una fractura muy compleja, al momento de hacer el abordaje se iba a necesitar una transfusión. Ay, no pueden. Entonces, sí. La verdad mentiría, no sé qué religión sea. Ahí que nos pongan en los comentarios, ajá, ¿no? ¿Qué religión es esa? El paciente llega a urgencias, fue politraumatizado, no recuerdo si fue en auto o en motocicleta, llega, tenía una fractura de muñeca, estable, no había tanto problema, tenía la fractura en la tibia, creo que, la verdad no recuerdo la característica de la fractura, pero ese fue el problema. Entonces, este tipo de paciente, este paciente, no se quiso operar, entonces le dijeron, oiga, ¿sabe qué? Va a tener estas complicaciones, se tiene que operar, tiene que hacer esto, no me quiero operar, no puede ser una cirugía abierta, no puede ser una reducción abierta y una fijación interna. Ok, vamos a una reducción cerrada, entre comillas, y lo que dijeron fue, te podemos poner un fijador externo, ahí más o menos vemos que se puede agarrar, y sobre todo muy importante, y los traumas tienen mucha picardía, bueno, y todo el sistema de salud en general, firma tu alta voluntaria, o sea, tú establece que tú no quieres que se te haga este procedimiento por tus razones. Luego después puede venir una demanda, no, claro. En el hospital me lo mataron, saturando a la paciente a 45, en el hospital me la mataron, no, claro. El paciente dijo, mi religión no me lo permite, se respeta, claro, pum. Entonces ese paciente llegó a inicios de mi servicio, posteriormente llega, no recuerdo si a los 4 meses, paciente en cama, paciente con úlceras, hipotonía, todo complicado el paciente, oiga, ¿sabe qué? Su fijador no me está sirviendo, no puedo caminar. Bueno, al paciente se le dijo, ¿sabes qué? Pues te dijimos que esto era parte de las consecuencias de no operarte. Bien, ¿sabe qué? Pues voy a mi casa y voy a intentar hacer otras cosas. Pum, vuelve a llegar a los 2-3 meses. ¿Sabe qué? Que siempre mi mamá dijo que sí. Ya por ahí, no sé. Que ya me cambié de religión. Desconozco la verdad y con todo respeto. No, sí, obviamente, todo el respeto respetamos. Del mundo, el paciente decidió. Sí, pero, o sea, te estoy hablando de un proceso de a lo mejor 6 meses, 7 meses, donde tú sabes la consolidación, hay que volver a refracturar, hay que hacer, me refiero al traumatólogo, obviamente. Hay que hacer. Cálmate, doc. Pues un trabajo muy complicado para poder ver qué se puede solucionar. Entonces ya se opera el paciente. Creo que fue una placa, creo que por ahí la tibia, no recuerdo la verdad qué material le pusieron, pero el paciente quiere rehabilitación. Claro. Entonces, oye, Juan Carlos, ¿te acuerdas de este paciente? Sí, pues como no me voy a acordar, necesito que por favor pues lo veas o que le eches la mano o algo. Te voy a ser muy sincero y es a lo que vamos. Yo en ese momento me sentía preparado, pero no me sentía tan capacitado como para saber cómo manejarlo.
me vas a decir qué hacer, o en el caso de ustedes, ¿qué harían? Aquí te pregunto yo, ¿qué harías tú? ¿Sabes qué hice? Aquí, ¿qué harías? La verdad, pedí asesoría. Yo tenía un amigo fisioterapeuta en Morelia, muy bueno, un ex maestro, por ahí le mando muchos saludos. ¿Quién? No lo puedo decir marcas. Muy buen maestro. Oiga, ¿sabe qué? Tengo ahí van las radiografías, ahí le va esto. Me dijo, ¿sabes qué, Juan Carlos? Está muy cabrón, o sea, realmente está muy complicado. Va a ser muy complejo la rehabilitación, pero yo te recomiendo hacer esto y esto y esto, darle por este lado, movilización, comenzar descargas de peso, bla, 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 bla. ¿Sabes qué? Me ayudó mucho. Realmente, y es parte de ir comenzando, o sea, el perder el miedo. Bueno, y con perder el miedo no me refiero, como dice bien la frase, una persona pendeja con iniciativa es la peor persona del mundo. O sea, no, sí. No te digo que era la persona más capacitada, pero realmente yo sabía que lo que estaba haciendo no estaba mal. Me asesoré en todo momento, yo le mandaba evolución, cómo iba avanzando, y logramos sacar a ese paciente. Afortunadamente, bueno, fue un paciente que después de que terminé mi servicio fue de los primeros pacientes que tuve la oportunidad de ver ahí en el consultorio donde rentamos, y el paciente pudo caminar. No, sí caminó el paciente. Caminó por ahí, pues obviamente todo el proceso, andadera, muletas, canadienses, todo. Sí. Pero tú lo ves y está caminando. Tuvo un acortamiento de miembro pélvico, tuvo por ahí varias complicaciones, pero caminó. O sea, yo creo que en ese momento hasta se pensaba una amputación. De hacer una amputación a lograr que caminara, pues es un gran avance. Y yo en ese momento, fíjate que fue cuando dije, y hay un momento, y a todos les va a pasar, donde te cae el rollo, donde dices, cabrón, tan pendejo no estoy. O sea, me veo medio güey, pero estoy haciendo las cosas bien. Hago que obviamente yo agradezco a las personas que me acompañaban en ese momento, y es algo que yo hago ahora en este día. Yo apoyo a otros futuros colegas que a lo mejor por ahí van comenzando sin cobrar, o sea, porque luego hay unos que quieren sacar la parte monetaria. Claro. Pero te decía, llega un momento donde dices, ay cabrón, estoy haciendo algo bien, o hice una cosa bien, y vas agarrando esa confianza. Y da parte a que también sigas obviamente estudiando, sigas repasando, sigas actualizándote, porque si no te quedas nada más con eso y va a llegar otro paciente complicado y ahí va a valer madre, ¿no? Exactamente. Pero sí, tienes mucha razón, Juan Carlos. Es depende del contexto, como depende del autor. Depende del autor. Saludos, profesor. Pero sí, o sea, depende mucho. Yo le digo, por ejemplo, tengo practicantes, tengo estudiantes que de repente, oiga, profe, voy a ver este paciente. Pues obviamente no le voy a decir, no, mándamelo a mí, o ¿dónde tu título? No, pero sé que son casos que no van a complicar al paciente, que le va a ir bien al paciente, sobre todo con lo que mencionas. O sea, se están apoyando de uno, de la experiencia de uno, para decir, bueno, en base a eso, pues voy a hacer las cosas bien, y no hay necesidad exactamente en ese punto, y sobre todo por el tipo de estudiante que es. Obviamente si me lo dice alguien que de plano, no, pues les voy a decir, no se dice nada. Ahí sí mándamelo. Mándamelo, ¿no? Pero si ves que el alumno tiene la iniciativa, o el practicante tiene la iniciativa, sabe, ya ha visto pacientes de ese tipo, por ejemplo, en consulta, o aquí contigo. Exactamente. Entonces dices tú, pues aviéntatelo. Solamente cuando veas alguna red flag, cuando veas algún tipo de complicación, pues obviamente esté alerta y comunícate con uno, o busca ayuda, o ya ahora sí, tráemelo para hacerlo revisando aquí. Exactamente, y lo vas atendiendo. Pero sí es mucho esa parte. Y te tengo otra, por ejemplo, tengo un compañero, un colega, súper bueno. O sea, no sé si lo conociste, Hugo. Sí, se llama Juan Carlos. Se llama Juan Carlos Flores. No, Hugo Sánchez, no sé si te acuerdas de él. Este güey. Jugó en Pumas, ¿no? Sí, güey. En el Real Madrid. No, fíjate, este güey terminó muy bueno en la escuela. Terminamos, porque iba en mi generación. Y se fue a Querétaro. Hizo su servicio allá en Querétaro, en hospital. Anduvo mucho metido en el área intrahospitalaria, cardio y pulmonar. Y como que se fue metiendo. Pero en cuanto a su proceso de titulación, le tardó. De hecho, creo que hace como unos meses se acaba de titular apenas. Pero a lo que voy es que se fue metiendo tanto en esa área, y con obviamente muy buenos profesionales, cardiólogos, diferentes tipos de médicos internistas y demás, que obviamente encaminaron esa parte. Entonces fue donde dices tú,
no hay necesidad de un título porque ese güey es un chingón. O sea, ahorita se está especializando y está haciendo cosas buenas. Saludos, mi Hugo. Pero dices tú ahí, o sea, hay güeyes que ya se titularon y pues andan haciendo puras... Ajá. Le cortan ahí. Y hay este güey que no manches, está haciendo cosas muy buenas, está aprendiendo mucho y está sacando pacientes muy complicados, muy complejos y sin necesidad del título. Pero ahí tenemos como entonces, parámetros, ¿no? A ver, para cerrar este punto, y vamos así directo al grano. Sí. ¿Ejercer o no ejercer con título y cédula? Si eres, bueno, te la pongo así. Si eres recién egresado, estás haciendo tu pasantía y sabes, o ya ves que en el último año o durante tu pasantía tienes que hacer el proceso de titulación. Hay un margen que tú sabes que a lo mejor tu título te va a llegar. Por ejemplo, bueno, en mi caso, yo me titulé por mención honorífica. Entonces yo sabía que terminando mi servicio social, en el lapso, que fueron creo que 4 meses, 5 meses, me titulé y me llegó mi cédula. Entonces yo también tenía la certeza. Ahora, y sin raspar muebles a colegas o a quien le quede el saco, sí, güey, no mames, tienes 4 años, güey, que saliste de la universidad, no te has titulado y atiendes pacientes o tienes tu consultorio y no te piensas titular, no mames. O sea, ahí entramos a un tema ético, a un tema legal. En algún momento, y por eso se llama una licenciatura, o sea, tú tienes que estar avalado con una licencia que te acredite como fisioterapeuta, tu cédula profesional. Entonces, ok, te la valgo. Puede haber este tipo de paréntesis o este tipo de causas especiales donde si tú eres estudiante y sabes que a lo mejor posteriormente te vas a titular o estás haciendo tu tesis, tu seminario de investigación o estás en tu proceso de maestría y sabes que te estás en proceso de titulación, ok, puedes ejercer y vele dando, no hay ningún problema. Claro. Pero si sabes que no te vas a titular por promedio, si eres un huevón y no te gusta la investigación, si no quieres hacer una maestría, si quieres esperar a que llegue alguien del cielo y te diga, a ver, mi niño, toma aquí tu título por ser bonito y por ser buena persona, güey, no mames, en algún momento te tienes que titular. Entonces, con eso cerramos este punto. Realmente hay aspectos especiales o hay personas especiales donde puede ser válido el no ejercer con título y cédula hasta cierto punto, pero no puedes vivir así toda la vida, porque ahí caemos a otro tema que es el intruismo. Exactamente. Y la mala praxis. La mala praxis. Que cuántos colegas, que era la frasecita que decías anteriormente, pues, pendejos con iniciativa, conocemos y sabemos de algunos que ojo, o sea, ten la iniciativa, empieza a aprender, pero tampoco te vendas y tampoco hagas ciertas cosas que al final va a valer madre y va a llegar el punto en el que va a pasar algo y se van a ir, o sea, a la cárcel o te van a quitar tu clínica, te van a demandar, no sé qué cosa, pero va a haber repercusiones, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces, dejando a un lado esta parte, temas muy interesantes de verdad, y esto no te lo dice la universidad, no te lo dice otros fisioterapeutas, algunos les tienen miedo a hablar de esto. Vamos con el siguiente tema, otra cosa que no te dicen en la universidad. ¿Cuál es la percepción que tienen los pacientes sobre la fisioterapia o sobre el fisioterapeuta? Y es un tema muy importante, porque realmente nunca te dicen que tú tienes que hacer un trabajo multidisciplinario en diferentes áreas para convencer al paciente, no convencer, para demostrar al paciente que tú sabes. Tienes que enseñarle qué es la fisioterapia, tienes que enseñarle cómo trabaja la fisioterapia y qué beneficios te puede dar la fisioterapia. Y bueno, realmente por ahí lo llegamos a escuchar muchas veces en la universidad. Lo decían muchos maestros, ustedes van a ser los precursores de la fisioterapia en México y en el mundo. Entonces, realmente es cierto, o sea, no, en ese momento no te caí el 20, pero sí, yo te apuesto al día de hoy y te digo que al día de hoy tengo muchos pacientes que llegan al consultorio y me dicen, me mandaron contigo. Y yo les digo, ¿sabe a qué viene? No. ¿O sabe que es un fisioterapeuta? No. ¿Alguna vez ha ido a rehabilitación? No. O te dicen, sí, pero fui con el huesero, o sí, pero fui con el sobador. Entonces, eso no te lo dice la universidad. La universidad no te prepara y otros fisioterapeutas no te dicen el cómo debes de manejarte tú frente a los pacientes. Exacto. Y normalmente yo siempre les comento a los estudiantes y a todos los fisioterapeutas, consejo, tienes que crear una identidad.
O sea, si tú no sabes qué es ser un fisioterapeuta o qué es la fisioterapia, no pretendas enseñar a los pacientes qué es la fisioterapia. O sea, tú primero tienes que crearte una identidad como fisioterapeuta. Tienes que saber cuáles son las bases de la fisioterapia, cuáles son las funciones de un fisioterapeuta, para después poder transmitirlas al paciente. Si tú no sabes eso, estás perdido. Sí, pues entonces, obviamente. Cuéntanos, a ver, Rodo, ¿alguna anécdota por ahí que tengas con algún paciente y ese tema de que no sabe qué era la fisioterapia? ¿Te llegaron a confundir con alguien más? ¿Por ahí alguna otra cosita? La típica, la clásica, pues el huesero. El huesero. Y recuerdo que fue, bueno, ha sido también en consulta privada aquí en la clínica, pero también, o sea, sobre todo en la consulta a domicilio. O sea, fue de que, y literal, llegué, toqué, salió la niña, me vio, y fue como que dijo, mamá, ya llegó el huesero. Y dices tú, o sea, ya desde ese punto, pues obviamente para que ella supiera que iba a ir el huesero, pues lo tuvo que haber escuchado de alguien más, ¿no? De su mamá, de su papá y demás. Entonces ahí es donde te cae el 20 y dices tú, o sea, como pues el huesero, o sea, la neta sí te da en la madre y dices tú, pues tengo que hacer algo. Entonces llega, o desde ahí ya empieza tu mente como a decir, ¿qué voy a hacer para...? Le voy a cobrar más por decir esas mamadas. Los 80 pesos ya no. Para que veas cuánto cobra este güey huesero. Van a ser 100, perro. No, si dices tú, empieza a trabajar tu mente luego. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a demostrar? ¿Cómo voy a demostrar? Y cómo los voy a hacer, de cierta manera, entender que pues, realmente no soy un huesero y que lo que vamos a hacer va a mejorar muchísimo mejor la condición en la que se encuentra, a diferencia de que si viene un huesero. Porque ahí te va la otra. Una vez me tocó, bueno, eso ya lo tocamos un poquito en cuanto a la mala praxis, el intrusismo, el intruismo, porque me tocó un paciente literal. La primera opción fue el huesero, que era pues prácticamente de la misma zona, era un paciente de la misma zona aproximado, y fue literal, se cayó. Lo primero que hicieron sus amigos fue llevarlo al huesero, lo manipuló y lesión. Fracturita. Lesión medular completa. Oye, mi Rodo, ¿Y sabes cuál es la zona más peligrosa? ¿De qué? ¿De qué? Pues de todo el mundo. ¿Cuál? Güey, déjame te digo. Y ahí es donde dices tú, verga, o sea, el huesero tiene como es la primera opción de este tipo de personas, de muchas personas, y dices tú, y te dejan en segundo plano, ya cuando realmente ya el paciente pues encamado, ya el paciente sin ninguna posibilidad de caminar, de volver a caminar, pues dices tú, pues vamos a meterle, a echarle todas las ganas, pero pues, la primera opción era por acá, porque de hecho hasta los médicos le dijeron eso, o sea, al final quien te hizo esa lesión, porque tuvo fractura, era fractura solamente vertebral, y el que le hizo la lesión medular, pues al final de cuentas fue la manipulación. Realmente no sé cómo estuvo esa parte, pero eso fue lo que le dijeron al final de cuentas, porque fue eso, pasó esa noche, y al siguiente día pues, ya no sentía nada, lo llevaron al hospital, y fue como que... Porque al principio, por las características que él mencionaba, pues, literal era primero la fractura, y sí tenía como esa sensibilidad, sí podía mover, sí podía... Pero al final de cuentas... me lo lesionó. Entonces, pues imagínate, o sea, es esa parte, te reconocen muchas veces, y por ahí tengo unas prácticas con algunos alumnos que estamos viendo esa parte, o sea, la gente realmente sabe qué es la fisioterapia, qué hace un fisioterapeuta, qué es un fisioterapeuta, y realmente, o sea, las estadísticas nos están diciendo que... Muy complicado. No. Y sobre todo aquí en México, ¿no? Sí, es muy complicada esta situación. Entonces, ya para darle un poquito de conclusión a esto, mi estimado, sí es muy complicado el cómo la gente ve y la población ve la fisioterapia, pero como bien lo comentabas, realmente depende de ti. O sea, depende de ti lo que le demuestras, o depende de ustedes, de todo el gremio de la fisioterapia, lo que le demuestras al paciente. O sea, tienes que demostrar que realmente estás capacitado, tienes que demostrar que tú estudiaste, o tienes que demostrar que tú tienes los conocimientos. Si tú, fisioterapeuta, llegas y no sabes ni qué hacerle, o le estás vendiendo tratamientos mágicos, ultra, bueno, alguna otra cosa que, bueno, ya no entraremos más en tema. Otro tema importante.
pues realmente al final de cuentas te vuelves eso, te vuelves un técnico, no te vuelves un fisioterapeuta profesional. Exactamente. Y por ahí tus pacientes van a salir adelante, todo, pero ya le dejas la percepción a esa persona que posteriormente tú ya no lo pudiste atender, va con un fisioterapeuta bueno, y al fin... ¿Qué pasó? Y al final, pues esa percepción tiene, ¿no? O sea, oye, ¿por qué no me estás poniendo pues el cupping, las ventositas? ¿Por qué no me estás haciendo esto si eso me lo ponía el otro paciente? El otro paciente, ahí está. El otro oficio. Entonces, pues ahí es donde entra esa parte. O sea, dicen por ahí el peor enemigo de un fisioterapeuta, es otro oficio. Normalmente es otro fisioterapeuta. Bien, mi Rodo. Pues bueno, nos quedamos un poco cortos con el tiempo. Realmente ahí se nos preparamos con más contenido, pero el tiempo ya nos consumió. Entonces, queda para una segunda parte, ¿no? Queda para una segunda parte. Entonces, ahora, mi Rodo, van a invitar a todos ustedes para nuestro segundo episodio. Vamos a tener un invitado muy especial. Es un fisioterapeuta. No lo hemos invitado, pero esta invitación le va a llegar por ahí, ¿no? Es la primera generación de fisioterapeutas especialistas en traumatología y ortopedia de México. Afortunadamente es nuestro amigo, por ahí va a haber muy buen contenido. Vamos a hablar de parte de este proceso de formación, de cómo hacer una especialidad. Vamos a continuar con algunos temas por ahí interesantes y los invitamos a todos ustedes para que se queden al pendiente. Igual activen por ahí las notificaciones, pues para que puedan estar al pendiente de este video. Y nuevamente les recomendamos o los invitamos a por aquí suscribirse a nuestras redes sociales, a las redes sociales de la página, nuestras redes sociales independientes, para que no se pierdan nada de esto. Exactamente. Pues bueno, nos despedimos, Juanca. Que tengo que ir a aventarme una sobadita por ahí. La talacha, una sobadita y a dormir. Bueno, ¿listo? Pues vámonos. Nos vemos. Muchas gracias. Cuídense. Bye.